Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, hoy bastante más tarde de lo habitual. Mañana ya estaremos en Barcelona. Suponemos que ya empezaremos a tener horarios más normales, vamos a decirlo así. Y el día que, pues como todos estos días, que tienen diversos temas, hoy con una noticia luctuosa, vamos a decir, de primeras, que vamos a hablar de la muerte de Mikhail Gorbachev a más de 90 años, ha muerto. Para algunos fue su presidencia, digamos, de la URSS, que llevó a la desmembración de la URSS, fue el principio o el final prácticamente del siglo XX. A partir de ahí se han sucedido las cosas y creemos muy interesante intentar explicar, aunque saben que no nos basamos mucho en temas internacionales, un poco lo que se ha significado, creemos alguno, ese paso, ese traspaso en todo caso. Luego nos iremos a esa guerra que se está librando entre el PSOE y Sánchez, que vamos explicando desde hace semanas y que se está plasmando ahora en las listas que va a haber de cara a las elecciones. Desde el PSOE quieren ningunear a nadie que sea o tenga alguna, digamos, semblanza o alguna simpatía por Sánchez, y quieren establecer una limpieza, casi podemos decir étnica, en los candidatos, y así van a proceder en las próximas semanas. Parece que quieren imponer una línea nueva porque consideran que Sánchez es ya historia en el Partido Socialista. Y mientras, curiosamente, algunos siguen vendiendo la figura de Sánchez y venden ese acuerdo, vamos a decirlo, entre Scholz y Sánchez para el tema del gas en Europa, donde Francia ha dicho que lo vamos a estudiar como si fuera ya una victoria. Intentan atribuir al presidente Sánchez un vítore de estadista internacional, cuando ya hemos explicado en repetidas ocasiones que en Europa nadie lo quiere ver, y realmente se ríen del personaje. Luego nos iremos a hablar de ese debate que va a haber el próximo día 6 entre Feijóo y Sánchez, curiosamente en el Senado. Petición de Sánchez, guante tirado, aceptado, perdón, petición de Feijóo, guante aceptado por Sánchez. Vamos a ver si es el lugar adecuado. Bueno, pensamos que había otras maneras de hacer las cosas, Feijóo, pero bueno, ahí cada uno tiene su forma de actuar. El propio Feijóo, en otro tema que vamos a hablar, pues se pone a disposición de Abascal y Arrimadas. Fíjense que no habla individualmente de uno de los dos, sino los mete en el mismo saco, diciendo que cuando le llamen, pues él se pondrá a su disposición. No sé, algunos pensamos que hay una palabra que se llama iniciativa. Y pensamos que si se queja el presidente de que no le llama Sánchez, parece ridículo que el que está en principio por encima, por votos y por escaños, de Arrimadas y de Abascal y Arrimadas, parece ridículo que aquí pida que le llamen a él. En fin, son de esas cosas curiosas de Feijóo que no se acaban de entender. En un día donde ha salido el dato del IPC, que nos hace gracia, 10,4%, y algunos medios titulan "se modera". Claro, el 10,4% de una rebaja encubierta del sueldo es moderarse. En fin, al final esto es como, vamos a poner un ejemplo muy bestia, pero como si en una ciudad matan cada día 2.000 personas y mientras se mantengan 2.000, oiga, que se han moderado los asesinatos, pero que es una bestialidad. Ah, pero está moderado. Pues parece lo mismo el tema del IPC. Finalmente entraremos en el tema de un nombre que solamente les voy a decir muy poco, Mohamed Said Badawi, que es un líder salafista en Cataluña, que ha sido ordenada su expulsión por el Ministerio del Interior, ordenada, digámoslo así, claro, de estamentos como el CNI por sus vinculaciones salafistas, y que el gobierno de la Generalitat se encarga de defender como si fuera un patriota catalán más, alguien que quiere los velos en las mujeres, alguien que huye de las mujeres como personas, literalmente como personas. Y la Generalitat, desde el Ministerio de Igualdad, desde esas relaciones extrañas que tienen algunos en la Generalitat, se dedican a defender, simplemente por buscar un rival, en este caso el Ministerio del Interior, y sorprende de que alguien que los servicios de información, vamos a decirlo con claridad, piden su expulsión por sus relaciones peligrosas, se defendía en la Generalitat como si no hubiera pasado nada en Cataluña en estos últimos años. Es la Cataluña extraña, la Cataluña de la confrontación, la Cataluña del enfrentamiento, que sigue gobernando por los votos de 4 ignorantes, o 400, o 4.000, no 4 millones como ellos querrían, y que realmente está haciendo un espectáculo indigno. Vamos a empezar, como decíamos hoy, más tarde de lo habitual, hablando de la muerte de Gorbachev.
el último presidente de la URSS, el que propició pues la caída del muro de Berlín, entre otras cosas la disolución de Yugoslavia, inmediatamente la disolución del Pacto de Varsovia, y que fue un cambio en el siglo XX. Para nosotros fue el fin del siglo XX, de un siglo de las guerras, de un siglo de los miedos, digámoslo así, y que gracias a los movimientos de Gorbachev pues consiguió cierto tipo, vamos a llamarlo así, de libertad. Explicaba Gorbachev muchas veces, vamos a entrar en anécdotas que creemos que son interesantes, que para hacer cambios en los sistemas hay que estar dentro del sistema. Nosotros lo hemos repetido alguna vez en este canal, que para hacer los cambios en la política española hay que estar dentro de la política española, porque fuera es muy difícil hacerlo. Y en este caso Gorbachev destruyó, digamos, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un mal método de gestión, digamos, de la población, de la sociedad, lo destruyó desde el interior. No tenemos muy claro si consciente o inconscientemente, pero al final fue una respiración no asistida como tenían para algunos países que ahora respiran con tranquilidad. Podemos pensar, por ejemplo, en la Polonia aquella de Lech Walesa, por decir un ejemplo claro, o en lo que era la antigua República Democrática Alemana, quienes han estado en Berlín y han visto los museos comparando Berlín Oeste de Berlín Este, se darán cuenta, u otros países como Hungría, curiosamente, que donde ahora gobiernan partidos precisamente bastante opuestos al Partido Comunista, u otros ejemplos como las repúblicas bálticas. Fue un salto importante y es un salto que hay que agradecer. Al final lo que nos lleva es que incluso estamentos, sociedades que parecen casi autárquicas, que parecen realmente reducidas al sí, 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 pueden incluso cambiar. Y eso nos da un halo, no sabemos si la palabra es de esperanza, de ilusión, llámenle como quieran, de que las cosas, aunque parezcan trazadas, digámoslo así, por los medios de comunicación como inexorables, incambiables, al final pueden cambiar por la decisión de una persona o de unas personas que entienden que las cosas no deben ser así. Algunos a estas personas les denominan gente de Estado, aquellos que no dependen de un partido, no dependen de una decisión, no dependen de una organización, sino lo único que se preocupan es de la gente de su país, que les vaya un poco mejor las cosas. Ya está claro que lo que era la URSS y el intercambio de países que se han generado, pues el cambio ha sido positivo. Alguno dirá, no sé qué, el cambio ha sido positivo. Son de esas cosas que parece que son indiscutibles. A partir de ahí hubo un cambio un poco incluso en la estructura mundial, aparición en este caso al cabo de unos años de China como gran potencia, aparición de elementos subversivos, digamos, como el mundo yihadista, como confrontación a la hegemonía que había hasta aquel momento, la aparición como un policía mundial de Estados Unidos que ha ejercido su función durante todos estos años. La realidad es que fue un acierto esa disolución de la URSS, un ente creado a partir de diversos, llamemos nacionalidades, etcétera, bálticos, Ucrania, etcétera, etcétera, que ahora están obviamente en guerra, y que realmente ha sido un cambio significativo en la Europa del siglo XX. Para nosotros fue el fin del siglo XX, esos últimos años de siglo, y realmente se entró directamente en el siglo XXI en el caso de la geopolítica. Muchos países nuevos, nuevas decisiones, algunas ilusiones, algunas desilusiones, pero la realidad es que lo mínimo que se puede esperar es, en un día como hoy, pensar que Gorbachev fue, con todas sus virtudes y defectos, uno de esos últimos hombres buenos que hemos visto por Europa. Son de esas cosas que hay que reflexionar, siempre lo decimos en este canal, y que nos deberían hacer pensar de que los cambios a veces pueden suceder. Aquellos que tenemos cierta edad nos acordamos de principios de los 80 de los países del Pacto de Varsovia, digámoslo así de claro, y parecían entes ininteligibles. Nosotros nos acordamos la primera vez que pasamos, hablábamos de 1989 a dichos países, eran los últimos movimientos prácticamente del mundo comunista, pero era una sensación de ir no a otro país, sino a otro continente. Recordamos estar en Yugoslavia, en Hungría, en esos países, y realmente era una sensación cuanto menos extraña, de una desconexión con la realidad, de una ansia por la gente local de sentirse europeos y de ver que estaban limitados. Y en eso los movimientos de los años siguientes fueron muy importantes para lograr consolidar lo que ahora es una Europa
con sus defectos, no lo vamos a negar, cuanto menos más interesante que era la Europa de la confrontación posguerra existente en Europa. Hecho este inciso, que saben que aquí no nos gusta mucho hablar de temas internacionales, pero creemos que hablar de Gorbachev era lo mínimo que se podía hacer porque es un referente para todos estos años que hemos vivido y un referente de cambios que se pueden hacer hasta en estructuras muy férreas. Y de ahí nos vamos directamente a España, a esa guerra interna que íbamos explicando desde hace semanas entre el PSOE y Pedro Sánchez, fruto de ese acuerdo que tienen y donde ahora parece, como decíamos ayer, que cada vez se están activando más los frentes de guerra. Hay dudas de si a partir de mayo, en principio la fecha clave era elecciones a partir de finales del 23, pero empieza a haber dudas que si la debacle puede venir en las elecciones de mayo, desde el partido se intente cambiar al presidente. Y el presidente sigue haciendo sus movimientos para intentar consolidarse, vamos a hablarlo en unos minutos, de alguna manera como referente, incluso creen que internacional. Mientras el PSOE, como estructura, como triunvirato, lo que está haciendo es liquidando, como si esto fuera las posiciones bancarias. Está liquidando toda actividad de aquellos más fieles a Sánchez y lo está haciendo de cara a las elecciones del 2023, de 28 de mayo. Lo que considera el triunvirato, lo que considera el partido, es que a un líder finiquitado no puede tener a sus aspirantes, a sus socios, a sus colaboradores como primera línea de batalla. Hay que reconstruir el partido, lo tienen claro, y lo que hay que empezar a hacerlo es moviendo los cimientos. Candidatos que parecían fijos de la mano de Pedro Sánchez van a ser eliminados. Y cada vez va a aparecer más estructura de partido, mientras los candidatos más cercanos a Sánchez van a ir desapareciendo. La respuesta, por su lado, obviamente, de Pedro Sánchez es intentar vender, vamos a decirlo así de claro, que él sigue en la palestra, que él sigue siendo un referente internacional, recuerden que en muchos países no saben ni su nombre, y lo venden con anécdotas para intentar dotarlas de fuerza. Y hoy hemos visto una de esas situaciones, casi podemos decir, fantasmagórica, reunión con Scholz, donde han prácticamente pedido a Francia que cambie su opinión sobre el tema del gasoducto para que llegue el gas a Alemania, y donde la respuesta francesa de Macron, de lo estudiaremos, se ha convertido en un éxito mundial de Pedro Sánchez. Pues no. Francia simplemente ha hecho, lo estudiaremos. Esto, que a veces saben que nos gusta poner ejemplos, esto es como decir, vamos al tema de la adolescencia, que sabemos que son temas que siempre son divertidos. Me gusta esa chica, decimos aquí, no nos pasen por machistas, y ella dirá, ya me pensaré si salgo contigo. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? No parece que sea un enamoramiento supino. Podría alguno pensar, es una táctica para así conseguir engatusar más a la persona, pero la realidad es que parece más bien indiferencia. Porque al final, el líder alemán, seamos sinceros, tampoco es Merkel, con lo cual tampoco genera en el resto de Europa, vamos a decirlo así, ni ilusión ni nada parecido, y actualmente Europa está falto de liderazgo. Y hasta el más tonto de la familia, hablamos de Sánchez, pues puede parecer a ojos de algunos un tipo inteligente, pero la realidad es que lo ignoran de todos lados y el país potencial con más recursos gasísticos en el entorno mediterráneo, que es Argelia, pues nos tiene vetados por la incompetencia de Sánchez. Y esos son los hechos que parece que nadie va a discutir. Está claro que el mercado de Argelia podría sustituir obviamente al mercado de Rusia por reservas, parece que sí, pero está claro que Argelia no quiere saber nada de España, y cuando no quieren saber nada de España, pues es un poco ridículo que mientras Francia o Italia firman acuerdos con Argelia, España se dedique a reunirse con Alemania para pactar cosas que en principio el problema va a ser de dónde vienen los suministros, que al final es muy básico, muy elemental, pero parece que es la clave de todo este tema. Nos han vendido que la guerra, la invasión rusa de Ucrania ha creado un gran cataclismo, pero la realidad es que el cataclismo parece que existe en el caso de España simplemente por la incompetencia en la gestión de Sánchez, por la poca transparencia y por las mentiras continuadas. Y Feijóo se ha empeñado en debatir este tema con Sánchez en el Senado y lanzó el guante en los últimos días y el PSOE lo ha aceptado y parece que el martes 6 habrá
no sabemos si llamarlo un debate, un mini debate entre Feijóo y Sánchez. Algunos lo hemos dicho en muchas ocasiones. Uno de los grandes problemas de Sánchez es que cuando no le dictan los discursos es muy flojo en el debate, y Feijóo tiene ese chascarrillo gallego, esa retranca, vamos a decirlo así, que le hace ser bastante hábil en los debates, y en todo caso parece que la confrontación de Sánchez con Feijóo de producirse el día 6 en el Senado, de conceptos, salvo sorpresa, recuerden aquellos debates, y hablamos de hace años, entre Aznar y Felipe González, que todo el mundo daba por sabido que González arrasaría a Aznar, y al final Aznar sacó suficiente habilidad para contrarrestar al presidente en aquel momento, González, ganando la mayoría de debates por la confianza precisamente de González, que le iba a hacer muy bien. Y aquí el problema de Feijóo es la autocomplacencia por otro lado y la confianza de saberse que será el próximo presidente de España. Y quizá, y aquí es donde Feijóo debería centrarse bien, no se puede ir a un debate, sea al Senado, sea donde sea, con esa confianza y esa prepotencia de que es superior a Sánchez, que lo es. Pero puede imaginar que los medios de comunicación prostituidos van a estar a favor de Sánchez hasta la última y van a sacar cualquier coma que salga fuera de lugar como elemento referente en el debate. Tendrá que prepararlo muy bien Feijóo porque no va a jugar en casa, va a jugar en territorio ajeno y muchos van a estar pendientes no de lo que diga, sino de los errores que cometa. Y en un debate parlamentario, si se intenta mirar detalle a detalle, es fácil cometer errores y es fácil que alguien te intente sobrepasar de alguna manera. Vamos a ver cómo va ese debate la próxima semana, que ya podemos avanzar, que empieza a ser interesante porque empieza la actividad frenética tras un agosto que parece que no han parado los temas. Y Feijóo no solo se dedica a preparar ese debate, sino hoy ha comentado que está a disposición de Abascal y de Arrimadas para reunirse cuando quieran. Hombre, seamos sinceros, uno se pregunta claramente, ¿te tienes que poner a disposición de esos señores y señorita? ¿O debes tomar la iniciativa? Porque fíjense que Feijóo criticaba estos días, y desde su partido se ha criticado, que el presidente no nos llama. Recuerdan que nosotros dijimos, pues llámenle ustedes, y según parece el PP hizo, luego de escucharnos, hola, saludos asesores, hizo la llamada y no les atendieron y jugó un poco con ese juego. Pues se hace ahora extraño que jueguen a lo mismo, es que no somos capaces de levantar el teléfono, señor Feijóo, y llamar a Abascal y Arrimadas. ¿No quiere demostrar usted el liderazgo de la oposición? Pues qué mejor manera que tomando iniciativa. A veces las respuestas del equipo de Feijóo despistan bastante, porque no hace falta, y es una frase que repetimos en este programa, ser Einstein o ser nadie para explicar las cosas y para darse cuenta de que tú no puedes exigir que te llamen cuando pretendes ser el líder de la oposición, sino lo mínimo que puedes hacer es llamar tú y poner tus condiciones para que la gente tenga claro o no tenga claro qué debe hacer en las próximas fechas. Pensamos que ese movimiento, que es interesante de al menos ponerse a disposición en el sentido que quiere hablar, debería rematarse con la iniciativa, que es lo que estamos criticando en este canal continuamente de Feijóo. No está tomando la iniciativa que creemos que debería tomar, que está muy bien la autocomplacencia, está muy bien incluso la moderación, pero la iniciativa no debes olvidarla en ningún momento, porque si no tomas la iniciativa en una situación como la actual, imaginen cuando las cosas se pongan todavía más y más complicadas. Porque obviamente decimos cuando se pongan más y más complicadas, pero la realidad es que ya están complicadas. Y tenemos un dato, que es el 10,4% que ha salido hoy del IPC, que muchos medios, sobre todo los prostituidos, dicen que se modera. Y dices, bien, qué bien, se modera. Ojo, un 10,4% de IPC, o sea, un descuento, una reducción de salarios, sueldos del 10,4% encubierto. Hombre, que demos por bueno el 10,4 como moderación, pues se hace cuanto menos extraño. Poníamos un ejemplo antes de asesinatos, pues podemos poner 25.000 ejemplos. Que hay 1.000 violaciones cada día en una ciudad y se mantienen en 1.000 durante 3 meses. Tú no puedes decir que se modera, no, es una salvajada.
y como tal hay que buscar e intentar encontrar soluciones para que esa salvajada no pase. Con hechos violentos se ve rápidamente, pues con la inflación debería verse de la misma manera. Que se repita ese 10,4, esos doble dígito, eso superior a 10, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8. Hombre, algunos le pueden llamar moderación, otros podemos decir que es una salvajada, que el gobierno no está haciendo nada por solucionarlo. No podemos dar por bueno esos datos como si fuera lo más normal del mundo, porque si empezamos a aceptar esos datos con normalidad, lo que nos estamos cargando es la economía, lo que nos estamos cargando es la ilusión de mucha gente, y lo que nos estamos cargando es al final la sociedad de este país. Lo hemos explicado y lo seguimos explicando. Llegan facturas por el tope de gas que están multiplicando hasta por el 40-50% las facturas habituales. La gente empieza a estar muy apurada. Hablamos no solo de autónomos, de empresarios, sino incluso de ciudadanos, trabajadores, que empiezan a ver como su dinero, imagínense, quien cobraba, vamos a poner ejemplo para números claros, 1.000 euros, pues con una inflación del 10% quiere decir que en el fondo está cobrando 900 euros y no se vive con ese dinero en muchas localidades de este país. La gente empieza a tener dificultades y el gobierno y los medios constituidos, no, que esto se está moderando. Por Dios, que está habiendo una inflación del 10%, como si esto no pasara nada. La economía, insistimos, va a matar más que la pandemia, que por suerte parece que la tenemos ya fuera de lugar. Y la realidad es que la economía mata más que la pandemia, sobre todo cuando los gobiernos son incompetentes y no saben qué decisiones tomar. Y al final este gobierno tiene un problema evidente para algunos, y es que cuando llegan las situaciones difíciles nunca han tenido la experiencia y se encuentran que todo les parecen grandes paredes o grandes olas como un tsunami que no pueden superar y que les lleva a una situación cuanto menos muy complicada. Y en el caso del gobierno actual, además, si sumamos esas guerras intestinas entre el presidente y su propio partido, pues nos lleva a una situación prácticamente caótica. Una situación que, sin lugar a dudas, como análisis político es muy interesante, pero de cara a los ciudadanos es un continuo abandono de las funciones políticas. Y en este caso hay que empezar a pensar, repensar, que las cosas no se pueden hacer tan mal, cuando las cosas sobre todo van en un país muy rematadamente mal. Hay que tomar acción, porque si no, esto parece que se va a ir al peor camino. Y claro, de la economía nos podemos pasar a uno de los problemas que ha habido en este país durante muchos años, que hablamos obviamente del terrorismo, lo vamos a decir así de claro. Suponemos Mohamed Said Badawi no les suena de mucho, pues miren, es un líder salafista, de estos que les gusta el burka, que les gusta las mujeres tapadas, que les gusta las mujeres se queden en casa, todas esas cosas. Y aquí viene lo importante, que los servicios de información han pedido al Ministerio del Interior su expulsión de España. Llegó hace unos cuantos años y ha convertido la zona de Reus y Tarragona en una zona que se denomina salafista, vamos a decirlo así. Es decir, gente que encumbra el radicalismo. Recordemos que Alcaná, los famosos atentados, algún día hablaremos más de ese tema, del 17 de agosto, pues está en esa zona más o menos de influencia del salafismo. Y la realidad es que la Generalitat, a cargo de la Consejería de Igualdad, pues apoya que una persona que el gobierno, ya que miren que nos gusta poco a veces decir al gobierno, pero en este caso, cuando un gobierno toma la decisión a través de los servicios de información de solicitar la expulsión de una persona, en este caso un líder salafista, pues parece claro que por algún motivo será. No es aquello de decir, miren, este señor Mohamed nos cae mal, vamos a echarle del país, no. Y se hace extraño que en una situación como esa sea la Generalitat quien defenda al personaje, un personaje que ha explicado en innumerables ocasiones su odio a las mujeres, vamos a decirlo así claro, y que sea la propia Consejería de Igualdad la que pida que se está abusando de su persona que se quede en este país. Luego, pasan las cosas que pasan. Recuerden los atentados que hemos citado antes de Barcelona, cuando la
televisión del gobierno, en este caso la TV3, y muchos medios prostituidos catalanes se volcaron durante los primeros días diciendo que aquellos chicos de Ripoll eran buena gente, que estaban súper integrados, y luego solo fue ver los vídeos cuando preparaban las bombas que rajaban, principalmente los Mossos de Escuadra, curiosamente, y de todo lo que oliera a Cataluña. Se hace curioso que ese germen de odio, que ese germen de maldad, vamos a decirlo, que aparece en muchos elementos salafistas, pues se ha defendido por la propia Generalitat. Nos gustaría ver que si de uno de esos gérmenes de Reus y Tarragona saliera algún elemento complicado para la seguridad, vamos a decir incluso aquí de Cataluña, no hablemos de seguridad nacional, ¿qué reacción tendría la Generalitat, que ha estado pidiendo que se permanezcan en este país? Porque al final volvemos a lo del mundo de Disneylandia, que todos somos buenos y que todo el mundo es súper honrado. Y al final siempre tiene que salir gente a tomar decisiones que a veces no son agradables, digámoslo así de claro, pero que sirven para la seguridad de todos de una manera clara y eficaz. Y cuando el gobierno de España, de la mano de los servicios de información y el Ministerio del Interior, decide que una persona debe ser expulsada de este país, lo hace con suficientes argumentos que cualquier tonto de la Generalitat es incapaz de entender, porque lo único que quieren y ven ellos es literalmente, digámoslo así, la confrontación con el resto de España como forma de vida. Y llegan a haber decidido expulsar a la abeja maya y hubieran decidido lo mismo, con tal de enfrentarse a una decisión del gobierno. Y ahí es donde somos muy conscientes algunos que la Generalitat ha patinado en muchas ocasiones y vuelve a patinar. Porque eso, ¿saben lo que hace? Es que no puede pensar uno de ellos como administración de Estado, ni como hombres o mujeres de Estado. Porque a una persona de Estado le importa 3 carajos que este señor sea de donde sea, porque lo que le importa es que este señor se convierta en un peligro público para Cataluña y para España, y por lo tanto hay que expulsarlo del país. Lamentable la administración catalana, que luego llorará de aquí unos meses, unos años, en cualquier situación conflictiva que pueda aparecer con el mundo yihadista. No será, curiosamente, que ellos que defendieron a aquellos críos de Ripoll, nosotros siempre los hemos llamado críos, porque algunos realmente, y lo decimos con todo el respeto, pues fue llevado a esa hoguera de las vanidades, vamos a decirlo así. Y la sensación de que en aquel momento recordarán muchos de los que viven en Cataluña y los que no viven, se ufanaban todos los canales, sobre todo la TV3, en decir, no, estos son buenos chavales, no han podido ser, no sé qué. Y cuando salieron los vídeos donde decían lo que decían, algunos se dieron cuenta de lo ignorantes que eran. Y esta Consellería de Igualdad de Cataluña es una perfecta ignorante, aquí no nos vamos con tapujos, por intentar hacer quedar a un potencial instigador de elementos subversivos, fíjense que vamos a utilizar muy bien las palabras aquí, que solo podrían generar odio, no solo contra las mujeres, que es bastante obvio por sus manifestaciones, sino contra cualquier ciudadano en Cataluña o en el resto de España. Parece que no es de recibo esa actitud de la Generalitat, parece que en cierta manera vuelven a buscar la confrontación, cuando seamos sinceros, deberían ser conscientes de que han perdido y que lo único que hacen ahora es molestar a la gente normal. Nos vamos a ir por hoy. Mañana, decíamos, tendremos el programa desde Barcelona. Ya esperamos que sea un horario más tranquilo y la próxima semana ya esperamos recuperar también los segundos cafés al mediodía, porque realmente, recordemos, el martes ese pleno del Senado, esto se va a poner muy interesante. Nadie lo va a negar. La política va a adoptar posiciones y va a adoptar explicaciones que van a hacer que esto hasta final de año sea un no parar. Y hasta las elecciones de mayo ni les cuento. Sin lugar a dudas, luego nos puede gustar más o menos, nos podemos cabrear más o menos, pero estamos delante de un escenario cuanto menos muy interesante. Decíamos Patreon, transferencia, canal, todas esas cosas que ya saben, no les vamos a marear a estas horas, que es muy tarde. Como siempre decimos, seguimos.